Continuamos aquí en la zona arqueológica de Xochicalco, donde nuestro anfitrión, el arqueólogo Cuautli, nos contará más sobre este sitio Patrimonio de la Humanidad. Gracias, Juan. Pues primero que nada es importante recordar que la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial el 4 de diciembre de 1999. Bajo dos criterios de inscripción, todos los sitios del Patrimonio Mundial requieren cumplir 2 de 4 posibles criterios, por lo menos, en el caso de bienes culturales, y de 6 posibles criterios en el caso de bienes naturales, para poder estar inscritos dentro de esta lista. En el caso de la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, se cumple el criterio 3 y el criterio 4. El primero habla de que es un ejemplo excepcionalmente conservado de una ciudad fortificada del periodo epiclásico mesoamericano, con todas las características que esto conlleva, como son fosos, murallas, arquitectura defensiva. Y el segundo principalmente se refiere a la arquitectura y el arte que tenemos en esta zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco. Sin duda alguna y de manera emblemática, este templo que tenemos a nuestras espaldas en este momento, el Templo de las Serpientes Emplumadas, fue prácticamente uno de los motivos esenciales de inscribir a esta zona arqueológica en la lista del Patrimonio Mundial. Ahora, haciendo un poco de memoria sobre qué intención tiene crear una lista del Patrimonio Mundial, la intención es que la Organización de las Naciones Unidas, es decir, todos los países alrededor del mundo, se organizaron para poder determinar qué elementos de nuestro pasado, no nada más de los morelenses, de los mexicanos, sino de todos los seres humanos, qué elementos de nuestro pasado, qué legado que nos dejaron precisamente pues, nuestros ancestros en todo el mundo, eran tan importantes y requerían esfuerzos especiales para que pudiéramos garantizar su conservación, que pudiéramos garantizar que estos tesoros del mundo, tanto culturales como naturales, fueran cuidados por un esfuerzo que le corresponde primero al país en donde está el lugar. En este caso México pues actualmente tiene 35 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, y este esfuerzo se complementa con lo que pueden hacer los otros países en torno a la organización, a la ONU, para poder fomentar la conservación de nuestro patrimonio. ¿Qué nos da la conservación de nuestro patrimonio? Pues nos da identidad, nos da pertenencia y sobre todo nos ayuda a no olvidar pues, de dónde venimos y la importancia que tuvieron pues, seres humanos antes de nosotros, y cómo ahora a los responsables de los sitios, a los gestores de sitio y a todas las organizaciones, tanto de la sociedad civil como académicas, como de los gobiernos distintos en todos los países del mundo, tenemos que hacer acciones, estrategias, actividades educativas, todo lo necesario para que este patrimonio se preserve y le pueda llegar a las generaciones futuras. Así como seguramente tú y los que nos están observando, yo también conocimos muchos lugares, muchos museos, zonas arqueológicas de niños, pues hoy estamos en una situación en donde tenemos que pues trabajar, aportar para que esto lo puedan conocer nuestra descendencia, ¿no? Esa es la esencia de crear una lista del Patrimonio Mundial. Yo, la verdad, déjame felicitarte. La verdad es que gratamente sorprendido. Las buenas condiciones que está esta zona arqueológica, yo creo que ayuda mucho a la salvaguarda de nuestro patrimonio. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace uno a pie recorriendo toda la zona? Pues, agradecerte el reconocimiento al esfuerzo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en donde participan y ponen su granito de arena cada uno de las personas que trabajan con nosotros, que habría que reconocer también y comentarlo. Son pues morelenses todos, son de aquí de las comunidades cercanas, algunos de otras comunidades un poco más lejanas, pero pues es un esfuerzo que se hace, ¿no? entre pues varios mexicanos coordinados, en este caso tengo la oportunidad de coordinarlos.
Y bueno, respecto a tu pregunta de cuánto tiempo se tarda uno en conocer la zona arqueológica, depende un poco del interés que tengamos, de la disponibilidad de tiempo también, porque es un sitio que te permite disponer de más de una hora para conocer el museo a detalle. Primero es importante que nuestros visitantes primero lleguen a nuestro museo, lo conozcan, conozcan un poco de la información que van a recibir en la zona arqueológica, y después en la zona arqueológica pues la verdad es que mínimamente podríamos hablar de una hora de recorrido, pero es algo un poco rápido, un poco apresurado, pero por lo menos podemos destinarle más de 2 horas a conocer esta zona arqueológica, y vale la pena un poco pues irse fijando en cada uno de los detalles que se tienen, porque pues es parte de un patrimonio. Un aspecto importantísimo a considerar en nuestra visita aquí a la zona arqueológica es venir hasta la plaza principal, que es donde nos encontramos ahorita, a la parte más alta, y poder conocer el Templo de las Serpientes Emplumadas. El Templo de las Serpientes Emplumadas es único en el mundo, no solamente en México, es único, y su primera gran característica muy notable es que está conformado de roca volcánica. Todo el cerro en donde nos encontramos ahorita se conoce como Cerro Xochicalco, o de los 3 lóbulos, y todo el cerro es de roca sedimentaria, es otro tipo de piedra. Entonces, para construir este edificio, el Templo de las Serpientes Emplumadas, tuvieron que extraer esta roca volcánica en enormes bloques de más de 1 metro de largo, unos 60 centímetros de ancho y igual unos 60 centímetros de alto. Son enormes bloques que ellos recortaron, trajeron de una cantera que se ubica aproximadamente a unos 500 metros hacia el norte del cerro, es decir, desde la parte de abajo. La recortaron, lo subieron a esta parte principal, y aquí en la parte principal, en la parte más alta de la zona de la antigua ciudad indígena de Xochicalco, lo ensamblaron y trabajaron en petrograbados, es decir, grabaron estas figuras que hoy podemos observar y las ensamblaron aquí nuevamente en la plaza principal. Entonces, de entrada, su composición no es la que tiene el resto de las pirámides que podemos conocer aquí en Xochicalco. Después, hablar de la representación que tiene es algo muy interesante, porque hablamos de 8 serpientes emplumadas dispuestas a manera de 2 en cada una de sus fachadas, y en la fachada poniente, en la que da hacia donde se oculta el sol, tenemos las alfardas y las escalinatas que conducían a la parte superior del templo, y en esta fachada, las serpientes emplumadas, la cabeza se encuentra con la cola, y entonces esto hace como una especie de anillo, y adentro de esta figura, digamos como de anillo, se encuentran unas representaciones muy interesantes. Del lado, si vemos de frente las escalinatas del lado izquierdo, tenemos la evidencia de una corrección calendárica. ¿Esto qué quiere decir? Los xochicalcas conocían el cielo, lo estudiaron por la pura observación simple, el paso del sol, el paso de cada uno de los astros luminosos más importantes, lo entendieron, y entonces pudieron predecir eclipses de sol y de luna. Entonces, lo que encontramos es que en el año 743 después de Cristo se predijo un eclipse que se iba a observar desde Xochicalco, desde aquí, desde el centro de la ciudad indígena de Xochicalco, y entonces se presupone, por los datos arqueológicos que encontramos, que ellos convocaron a personas del área maya, a personas de la costa del Golfo, que es Veracruz, a personas de Oaxaca y a personas de localidades cercanas, y se reunieron aquí, se dieron cita en Xochicalco para presenciar este eclipse total de sol. Y durante este eclipse total de sol, lo que ellos encontraron fue precisamente que llevaban una forma de contar el tiempo distinta cada uno de estos pueblos, y entonces a partir de esta reunión que tuvieron en Xochicalco, iniciaron su corrección calendárica y empezaron a unificar, a llevar de una sola manera esta forma de contar el tiempo. Muy bien. Esta es una evidencia única, no solo en México, como te decía, sino probablemente en el mundo. Es una evidencia única que tenemos en Xochicalco, y que es uno de los valores patrimoniales más importantes que
identifican a esta zona arqueológica. De hecho, fíjate que ahorita que estoy observando las serpientes emplumadas de esta magna obra arquitectónica de esta zona arqueológica, me recuerda mucho las actas de nacimiento. Sin duda alguna. Inclusive me parece ser que la nueva imagen de este gobierno también es parecida a esta serpiente que tenemos. ¿Sí se usó? Sí, en el caso de la cenefa de las actas de nacimiento, sí eran tal cual una reproducción de las serpientes emplumadas que tenemos en el Templo de las Serpientes Emplumadas, en las fachadas norte, sur y oriente, que son una disposición a manera de un meandro de río, esta forma como hacen los ríos. Esa es la forma en la que las representaron en estas tres fachadas. Y pues se usaron durante mucho tiempo como cenefas de un documento tan importante y tan identitario de los mexicanos, que es las actas de nacimiento. Y hoy en día esta nueva administración del gobierno estatal retoma muchos de los datos de los pueblos originarios, de los datos de los ancestros de los morelenses, y sin duda alguna recupera ciertas ideas de lo que es la representación de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, y entonces ellos hacen una conversión, no se están utilizando tal cual replicando como están representadas, pero sí están utilizándose dentro de la identidad, precisamente para dar este refuerzo pues de sentido de pertenencia a nuestro legado, legado cultural. Y esta pirámide que tenemos a nuestras espaldas, el uso que tenía era para hacer ceremonias, era para algo astrológico, ¿qué fin tenía en esa época? Es un templo, Juan. Un templo. Es un templo, y en un templo pues efectivamente se pueden llevar a cabo actividades ceremoniales, pero es un templo dedicado a los observadores del cielo, entonces a los contadores del tiempo. Vemos entre las representaciones en todo el cuerpo del Templo de las Serpientes Emplumadas, vemos representaciones tanto de los nombres de los pueblos que asistieron a la corrección calendárica, representaciones de que cada uno de esos pueblos traía a su sacerdote contador del tiempo. Vemos la representación del eclipse total de sol, representado por una mandíbula descarnada, sin carne, que está a punto de engullir un círculo dividido en 4 en todo alrededor del Templo de las Serpientes Emplumadas, que nos da cuenta del eclipse total, del momento en el que la luna como que oculta por un momento y parece que se traga al sol por un momento, ¿no? Y también tenemos representaciones de lo que serían los fuegos nuevos o los atados de tiempo. Un fuego nuevo era lo equivalente a lo que hoy podríamos pensar que es como un siglo. Es un término del inicio de una cuenta calendárica que tiene que ver todo con lo astronómico, es decir, hay un apoyo muy fuerte de los estudios del comportamiento y el tránsito de los astros en el cielo, llámese desde el Sol, la Luna y los planetas, que es lo más brillante, y también las estrellas. Y bueno, todo eso lo tenemos representado en el Templo de las Serpientes Emplumadas. Te quería comentar también que del otro lado de la fachada que da al poniente, en la otra serpiente emplumada, que también está en forma como anular, como de un anillo, en la parte central está representado el nombre del posible gobernante, del posible sacerdote, del posible dirigente más importante de Xochicalco, y que bueno, fue quien mandó edificar el Templo de las Serpientes Emplumadas, y su nombre lo podemos leer en los glifos que vemos representados como el sacerdote contador del tiempo, que se llamaba Dos Movimiento Cargador del Universo, porque tenemos representada una cancha de juego de pelota, la cual representa el universo, y una persona que la está cargando, un torso de una persona que la está cargando, y entonces todo ese tipo de datos los podemos encontrar en este Templo de las Serpientes Emplumadas, que también hay que recordar que aparte de estar petrograbado, aparte de estar trabajado en bajo relieve, estaba estucado, estaba aplanado con uno de los cementantes que utilizaban en época prehispánica, que es el estuco, es un mortero de cal, y además encima del estuco estaba policromado, estaba pintado de distintos colores, entonces debió ser completamente algo impresionante ver el Templo de las Serpientes Emplumadas en su época de uso. También es importante comentarles que
esta es la cuarta etapa la que podemos observar, porque los pueblos mesoamericanos no destruían sus edificaciones porque eran sagradas. Entonces construían encima de ellas y iban ampliándolas, como lo vemos en Teopanzolco tal vez muy claramente, ¿no? Y en algunos lugares en donde las excavaciones arqueológicas nos permiten observar esta situación. Y aquí en el Templo de las Serpientes Emplumadas todavía se puede subir a la parte alta y observar al interior, y podemos observar las 3 etapas previas, y en la que nos encontramos ahorita es la cuarta etapa. Yo me imagino que ahora que en este mes tenemos 2 eclipses, si esto todavía estuviera funcionando, por decirlo así, yo creo que sería un referente, ¿no?, de datos y un excelente observatorio. Totalmente de acuerdo, Juan, muy interesante y muy atinado me parece tu comentario, porque Xochicalco, la traducción, que creo que lo comentamos la vez pasada, la traducción tácita es en el lugar de la Casa de las Flores, pero la gente de aquí que habla náhuatl todavía, la gente de Coentepec, lo interpreta como más bien el lugar de la casa del florecimiento del saber. Claro. Y en ese orden de ideas podríamos pensar que efectivamente, si hoy Xochicalco estuviera habitado y en uso, sería nuevamente esa casa de florecimiento del saber, esa escuela, se puede decir, del tema astronómico, y sin duda alguna se sabría que se va a poder observar desde aquí, desde esta parte, desde esta ubicación geográfica de la Tierra, aquí en Xochicalco, el eclipse, los eclipses a los que hace referencia, y etc. Oye, y actualmente siguen las investigaciones, a lo mejor de otros países o de aquí mismo de México, con respecto a esta zona arqueológica. ¿Se sigue estudiando, se siguen descubriendo nuevas cosas? Sin duda alguna, tenemos algunos estudios que proponen personas de Francia, que no necesitan estar aquí para realizar los estudios, pero que utilizan la información que ya se obtuvo de aquí o que se puede seguir obteniendo de aquí de manera tal vez indirecta, como referencias de estudios de técnicas de trabajo para la elaboración de figurillas, tanto de cerámica como de lítica, que es de piedra. La cerámica es el barro que ya cocido. Se hacen estudios de ese tipo, se han llegado a hacer también estudios sobre la alimentación, sobre qué es lo que contienen los recipientes que se encuentran en el museo, que se encontraron en el contexto arqueológico, y es con, digamos, investigaciones microscópicas se determina qué tipo de semilla podían haber consumido, utilizado, que se les haya quedado impregnado. Además da pie para este sitio para estudios también de diversas disciplinas, como por ejemplo estudios de geología respecto a las cavernas. Tenemos un sistema de 23 cavernas, algunas de ellas interconectadas, una de ellas el conocido como Observatorio Prehispánico. Exactamente. Entonces también se han dado estudios sobre el comportamiento de las cavernas, ¿no? Sobre, pues, hay estudios sobre la flora y la fauna aquí dentro de la poligonal de protección de la zona arqueológica de Xochicalco, y se han encontrado cosas muy interesantes con la UAM, con el Centro de Investigaciones Biológicas, como han grabado venado cola blanca, han encontrado restos de felinos que están en peligro de extinción, como puma yaguarundi, como gato montés, una serie de mamíferos, un montón. Se han hecho estudios sobre murciélagos y su aportación. Me parece que haber escuchado que había como 6 o 7 tipos de murciélagos distintos que habitan por aquí en excelentes Xochicalco. Polinizadores. Exactamente, que ayudan mucho para todo el tema del ecosistema. Y sobre arqueología, pues sin duda alguna también tenemos mucha información, tanto la que ya se ha obtenido, porque ya tenemos más de 100 años de exploraciones científicas aquí en Xochicalco, pero además hay mucha reserva de investigación. Hablábamos de que la poligonal actualmente consta de 707 hectáreas, de las cuales solo tenemos 12 hectáreas abiertas al público, 14 hectáreas en total, juntando lo que sería el museo, y todo el resto son reservas de investigación en donde sabemos que hay vestigios arqueológicos
que la mayoría deben de estar relacionados con esta ciudad indígena de Xochicalco, pero que aún están esperando el momento en que haya recursos, en que haya la oportunidad de poder investigarlos, y pues sin duda alguna nos encontraríamos cosas impresionantes. Pongo un ejemplo. En nuestro Museo de Sitios se exhibe El Señor de Rojo, una escultura muy interesante que vimos en la ocasión pasada, y esa escultura no se tenía, no se sabía que existía hasta antes de las exploraciones de 1994, y estamos hablando de que Xochicalco se empezó a explorar desde 1910. Entonces, hasta antes de esa fecha no se sabía que podíamos encontrarnos tal tesoro. Okay. Entonces, en las reservas de investigación que hay actualmente, no sabemos qué tesoros también tan importantes. Claro, y yo creo que aquí lo importante de este museo, que tiene tantas cosas que ofrecer, tecnología de punta, ahora veo que tiene lo que se llama el cedulario. ¿Nos puedes contar qué se refiere a esa parte? Al ser un sitio del patrimonio mundial, ubicarnos en Morelos y buscar un impulso en la implementación de la nueva tecnología para la difusión, para la investigación y sobre todo también para la conservación, en este sitio pues hemos impulsado el desarrollo de distintas tecnologías. Platicamos la vez pasada de que habíamos desarrollado una aplicación que pues incluye el uso de realidad aumentada, que incluye mapas de navegación, que incluye información general del sitio, disponible de manera gratuita únicamente para sistema Android en el sitio. Pero además, de manera complementaria, desde 2007 iniciamos un proyecto de instalación de videocédulas que contenían la información del sitio muy concretamente para que fuera entendible, fuera, digamos, procesable. Era información descriptiva del sitio, se instaló desde 2017 y justamente pues durante el año pasado terminamos un proyecto que se gestionó ante la UNESCO y se solicitó un recurso, y a este sitio del Patrimonio Mundial de México, que es Xochicalco, se le asignó este recurso para poder generar un cedulario digital, el cual pues basa su información en un contenido interpretativo para que las personas puedan entender un poco cuál fue la historia de Xochicalco, vamos a decir que de una manera resumida, en 43 videocédulas, el cual se ofrece a través de un enlace de código QR y pueden apreciarlo en sus teléfonos celulares. Y una de las ventajas, una de las iniciativas que tuvimos al proponer este cedulario, en primera fue hacerlo digital, porque la propuesta original era hacerlo impreso, legible, entonces solo en español. Entonces la transformación que le dimos, el sentido que le dimos al proyecto fue hacerlo más inclusivo a través de este tipo de tecnología, hacerlo digital en primera. En segunda, incluir la interpretación en lengua de señas mexicana. Este cedulario ya viene con interpretación en lengua de señas mexicana. En tercera, se utilizaron los idiomas oficiales de la UNESCO para los sitios del Patrimonio Mundial, que son el inglés y el francés. Viene en inglés y el francés, pero además como un factor de inclusión muy importante para Morelos, para México y para este sitio del Patrimonio Mundial, se incluyó el cedulario en lengua náhuatl. Y esto es algo que es muy importante, que es único hasta el momento, que esperamos que pueda ser replicado por las instancias que tienen que ver con la cultura, tanto a nivel municipal como estatal y federal. Esperamos que sea replicado y que ha tenido un impacto muy interesante en nuestros usuarios, porque a lo mejor escuchamos del náhuatl y nos da un poco de curiosidad, pero ya con esta oferta podemos comparar lo que estamos escuchando en español, cómo se escucharía en lengua náhuatl, ¿no? Yo creo que eso que nos cuentas, que es muy importante resaltar y saber que tenemos un museo, una zona arqueológica de primer nivel aquí en el estado, en este municipio, en esta zona arqueológica de Xochicalco. Yo creo que esta tecnología es lo que hace que sea totalmente una experiencia. Sin duda alguna pretendemos que sea una experiencia significativa, que sea una experiencia distinta a únicamente venir,
y a veces tal vez de niños y todo nos pesa un poquito el tema del sol, etcétera, ¿no? Entonces queremos darle una vuelta, una estrategia, ofrecer algo, una experiencia distinta a través de la tecnología, porque el hecho de visualizar las piezas en tercera dimensión cerca de su lugar de hallazgo es muy interesante. Claro. Y el hecho de recibir la información en diferentes idiomas, digamos hasta para practicar, para saber cómo se escucha la información en francés, en inglés, en náhuatl, como claro. te decía, cómo se utiliza. Para mí fue una experiencia muy interesante el poder conocer cómo la interpretación de lengua de señas mexicana requiere expresar las cosas con ideas. No es tal cual, no es una traducción tal cual, en donde podamos decir, en inglés se dice dibujar, se dice draw, con la lengua de señas mexicana hay que dar la idea, ¿no? Estamos diciendo que la pirámide está constituida por piedras, por poner un ejemplo, sí, entonces claro, tienen que interpretar, los intérpretes justamente que se dedican a eso, tienen que interpretar las ideas, y fue una experiencia muy interesante poder trabajar con ello, y sobre todo es muy gratificante ver que ha sido utilizado por usuarios que lo necesitan, que solamente entienden a través de la lengua de señas mexicana. Ha sido promovido y elogiado por muchas personas, precisamente por este factor de inclusión, claro, que está cumpliendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de nuestra representación, pero además, pues, en general México, ¿no? O sea, es algo digno de presumir, sí, claro, a nivel internacional, que en México desarrollamos bajo una óptica de inclusión, y queremos eso, que el patrimonio mundial sea conocido por todos, para todos, y que eso nos ayude precisamente a que lo conservemos y a que pueda llegar a las generaciones futuras. Y fíjate que a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante, muy hasta emotivo, que tengan la parte del náhuatl, ya que pues estamos en un municipio cerca de Cuentepec, que es un municipio indígena. Entonces yo creo que eso sería parte de retomar nuestro patrimonio, nuestros orígenes, como que todo viene de la mano, ¿no? Relacionado, sí. Cuentepec es una comunidad que todavía su educación es bilingüe, muy afortunadamente. Tetlama es otra comunidad que todavía conserva hablantes de lengua náhuatl y está buscando rescatar y que se conserve eso, que se retome el uso de la lengua materna. Y también tenemos de manera relativamente muy cercana a Coatetelco, que sí es un municipio indígena, a Sosocotla, que también ya es un municipio indígena, que ya ellos, digamos que por ley ya ellos tienen que promover el uso de la lengua materna. Entonces, efectivamente nos sentimos nos sentimos como un impulso dentro de esta maquinaria de preservar nuestra lengua, porque es el medio por el cual se transmiten muchos de los conocimientos. Sin la lengua no habría forma de conocer muchas cosas que hoy sabemos y que han sido también desde época prehispánica transmitidas a lo largo del tiempo gracias al uso de la lengua. Y gracias a ese tipo de inclusiones, esto es un patrimonio tangible e intangible. Justamente el patrimonio intangible, que son todas nuestras tradiciones, la lengua, nuestras costumbres, etcétera, es el que da origen al patrimonio tangible. Así es. Desde siempre ha sido esa la historia de la humanidad, y esto que podemos ver hoy, que nos dejaron nuestros antepasados, que vamos a conservar, que podemos disfrutar, tuvo origen pues, en la mente de nuestros antepasados y se transmitió a través de la lengua, a través de justamente eso que bien defines como el patrimonio cultural intangible. Eso es lo que da origen al tangible, están relacionados de la mano y por eso se deben de buscar la protección de los dos, la conservación de los dos. Ok. Cuautli, ¿algo más que nos quieras comentar sobre la zona arqueológica? Sí, mira, esta zona arqueológica, esta ciudad indígena prehispánica, fue construida por teotihuacanos. Pensamos que por el estilo arquitectónico que encontramos, la forma en la que construyeron la mayoría de los basamentos piramidales, templos, edificios que hay aquí en Xochicalco, tienen el estilo, la marca de Teotihuacán. Entonces se sospecha que cuando Teotihuacán es abandonado y cae,
hay algún grupo de personas de allá de Teotihuacán que tienen precisamente esta forma, esta cosmovisión, esta forma de ver las cosas y de hacer las cosas que tenían allá en Teotihuacán. Y más o menos para el año 650 después de Cristo, llegan aquí a Morelos, a esta parte central, una parte estratégica en el trayecto hacia la costa de Guerrero. Emigran, caminan desde allá, desde Teotihuacán, llegan aquí y se sospecha que con pobladores locales que también, digamos, estaban asentados en las cercanías de este cerro Xochicalco, construyen esta ciudad indígena de Xochicalco. Estamos hablando de un periodo de 250, 300 años, es decir, del 600, 650 hasta el 900, 950 después de Cristo, es cuando se da la construcción de esta ciudad. Es un periodo que, si lo pensamos en generaciones de seres humanos y en el promedio de vida que se piensa para la época prehispánica, que es de unos 60 años, estamos hablando pues de unas 4 generaciones que tardó en construirse esta ciudad, pero no solamente en construirse, sino en construirse, en tener su auge y en abandonarse. Es un periodo de tiempo corto en realidad cuando hablamos de procesos humanos, y bueno, pues eso permitió que se construyeran lo que ya conocemos, 3 juegos de pelota ubicados en los puntos cardinales norte, sur y oriente, el templo de las serpientes emplumadas, el templo de las estelas, que es de un estilo oaxaqueño muy claramente definido, la Acrópolis, que era el lugar en donde residía la élite gobernante, es lo que se piensa, en la plaza principal, la Gran Pirámide y los basamentos que están ubicados al poniente y al oriente, es decir, hacia donde sale el sol y hacia donde se oculta, en la plaza de la estela de los 2 glifos, ¿no? Obviamente hablamos de las murallas que se encuentran en la parte sur, los fosos que delimitan la parte oriente, y en la parte poniente y en la parte norte, pues la pendiente natural del terreno eran elementos de carácter defensivo de la ciudad. La ciudad también está cuidada en sus accesos de manera, desde su proyecto arquitectónico de construcción, está cuidada por estos sistemas que se llaman pórticos, que servían para tener elementos militares y poder controlar el acceso hacia la parte interior de la ciudad. Es muy importante recordar que el centro ceremonial es lo que hoy conocemos como zona arqueológica, y la mayoría de las personas vivían afuera del centro ceremonial. Se dedicaban principalmente a la producción agrícola, se dedicaban a ser agricultores y concentraban todo su producto agrícola aquí en lo que sería la ciudad indígena, en donde se tenía precisamente la élite gobernante, donde se llevaba a cabo las decisiones de poder de la ciudad. Todo esto, pues como te platicaba, es durante el periodo epiclásico mesoamericano. Algunos sitios que se relacionan, que seguramente pues las personas que nos están observando podrán conocer, seguramente tú también, como Cacaxtla, que está en Tlaxcala, Teotenango, que está en el Estado de México, el Tajín, que está en Veracruz, muy claramente identificado, Monte Albán, que está en Oaxaca. Son sitios del mismo periodo de Xochicalco, que es un periodo de reagrupamiento cultural, un periodo en donde habían caído pues grandes imperios como Teotihuacán, y entonces los mexicanos de ese tiempo buscaban la forma de reagruparse en distintos como señoríos, en distintos lugares, precisamente buscando controles de las rutas de comercio, buscando controles de la concentración del producto agrícola, ¿no? Entonces ese es el contexto que tiene Xochicalco. También es importante recordar cuando visitamos esta zona arqueológica que lo que hoy vemos, estas piedras que pues ya no vemos desgraciadamente el aplanado, pues existía en su momento, estaba todo muy bien aplanado, es igual que una casa, ¿no? Okay. Nuestra casa la tenemos bien cuidada, bien pintada, así era esta casa que era Xochicalco. Estaba bien cuidada, estaba bien pintada, estaba policromada, es algo muy distinto a lo que hoy vemos, sin embargo, pues es lo que se conserva hasta nuestros días, ¿no? Sí, fíjate que algo que me gustaría preguntarte, tú que tienes mucha experiencia en esto, en esa época, ¿cómo se elegían los gobernantes? ¿Desde aquel entonces era una democracia? No. ¿O cómo era?
Se piensa por datos etnográficos, por estudios etnográficos, un poco basado también en algunos estudios y con datos arqueológicos, se piensa que había una especie de convencimiento. Okay. Ese convencimiento implicaba, tenía mucho que ver con el conocimiento que poseía o que desarrollaba alguna persona o alguna élite de personas, algún grupo de personas que se autoproclamaban como herederos de este conocimiento y lo demostraban a la población de manera tal que los convencían de realizar acciones, realizar pues actividades para el bien común. Okay. Entonces no era una cuestión de que les ofrecían, de que tenían 2 o 3 ofertas, ¿no? Alternativas distintas, sino que la persona que lograba tener este convencimiento a través de la religión, a través de mostrar que sabía, que tenía el conocimiento, en algunos casos del periodo posclásico, ya cuando estaba abandonado Xochicalco, o sea, del periodo más reciente, como el caso de los mexicas, el convencimiento sí era a través del sometimiento, a través de la violencia, digamos, ¿no? Okay. Esa era como otra estrategia. Si no se convencían de manera pacífica, se podían intentar convencer por la fuerza, ¿no? Okay. Pero anteriormente a eso, y justo en el tiempo en el que Xochicalco estuvo floreciendo, el convencimiento, y en Teotihuacán también, hay que comentarlo, el convencimiento era justamente lo que movía a las grandes masas para poder hacer obras de beneficio público. Okay. Porque también este tipo de organización social, que la tenemos en el área maya, aquí en el altiplano central, en todos lados de manera prehispánica, se llaman sociedades redistribuidoras porque la élite gobernante concentraba el producto agrícola y entonces ellos podían redistribuir para las personas que no se dedicaban a la producción agrícola, okay. Los artesanos, los escultores, los alfareros, todas las personas que tenían un oficio distinto, ellos eran, digamos, sostenidos, alimentados por el sistema de gobierno, porque ellos no podían destinar su tiempo a la producción agrícola, okay. Pero ellos aportaban con sus conocimientos en otras cuestiones, en la construcción, todo etcétera. Equitativo. Todo equitativo, todo basado en la redistribución de la producción agrícola. Ok. Una duda también, consulta. ¿Qué tanta esta zona llama la atención durante los equinoccios? Llama mucho la atención porque durante la década de los 70, los 80, hubo un impulso hacia el tema de mezclado con cuestiones occidentales, es decir, que no tenían nada que ver con nuestros pueblos prehispánicos. Hubo un impulso hacia la creencia de que durante los equinoccios se podía cargar de energía a las personas, en las pirámides. Llegó a haber una campaña que decía que también en la época prehispánica así lo hacían y era muy importante. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. Sí era un momento muy, pues sí, muy importante, vaya, para la época prehispánica el equinoccio, pero por un tema solar, en cuestión de que era una marca para el calendario de horizonte. Era un momento para poder definir que iniciaban procesos agrícolas, de preparación de tierras, de rituales, etcétera, pero no tiene nada que ver con las cuestiones, las creencias occidentales modernas, con la carga de energía. Eso no tiene nada que ver. Esas creencias se respetan, son de otros lugares, de otros países, inclusive no tienen nada que ver con México, pero entonces esta campaña coincidió muy desafortunadamente con que en ese tiempo, estamos hablando de hace más de 20 años, la entrada a los sitios arqueológicos durante los equinoccios era gratuita por el 21 de marzo, pero por el natalicio de Benito Juárez. Okay. Entonces coincidía con este momento, entonces hubo años que estuvo catastrófico para los sitios arqueológicos, porque era un exceso de personas las que venían a estar en el momento del día del equinoccio en las zonas arqueológicas, y eso provocó un exceso en la capacidad de carga de nuestros sitios y empezó a provocar daños en los sitios, por lo cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió solicitar el cobro para esos días, de manera que ya únicamente
es gratuita la entrada los días domingos. Eso provocó que la gente disminuyera mucho su afluencia y pues también nosotros tratamos de explicar, mostrar, comentar que pues efectivamente no guarda una relación directa el equinoccio con nuestros pueblos prehispánicos a nivel de energía. Y justamente que estás tocando ese tema de conservación, ¿cuál sería la sugerencia de este sitio arqueológico para los visitantes? ¿Qué está permitido, qué no? Claro. Primero que nada, como nos encontramos en un tiempo de calor, de una temperatura muy alta, y vamos a venir a un lugar en donde la temperatura es muy alta a cualquier hora, primero que nada, pues traer su hidratación suficiente, agua suficiente. Si pueden, pues también de repente investigar algún tema de un botiquín sencillo, porque también estamos en un lugar en donde es difícil que lleguen, es tardado que lleguen los servicios médicos. Un botiquín muy sencillo, nada más para alguna raspadura, algún tema así. Eso sería algo muy importante, protegerse del sol, debido a que no está comprobado y no es verdad que se carguen de energía soleándose. Lo único que van a provocarse es una lesión, una posible golpe de calor, una lesión muy, muy complicada para niños, para gente adulta. Que entonces sí es importante la recomendación protegerse del sol, tanto con sombreros, gorras, ropa de manga larga, muy importante, exponerse lo menos que se pueda al sol. Hay muchos espacios en donde pueden, digamos, resguardarse momentáneamente del sol. No subir a los lugares en donde no está permitido. Para eso tenemos personal de custodia y tenemos sistemas delimitadores, es decir, tenemos flejes, tenemos cables, en donde tenemos letreros inclusive que dice claramente no puede pasar hacia este lugar. Les pedimos a nuestros visitantes que respeten eso, porque a veces se nos hace fácil que aunque está el letrero, pasamos al otro lado. Exactamente, muchas veces son para fotos, para alguien le dijo que él lo hiciera y etcétera. Evitar hacer este tipo de conductas, este tipo de acciones, hacer caso en todo momento de las indicaciones del personal de custodia, y los objetos especiales que puedan ser líquidos aceitosos, que se puedan derramar, veladoras, velas, inciensos, copales, ahumadores, todo eso no está permitido, porque además, para garantizar la conservación del patrimonio, debido a esta temporada de calor, ya tenemos conatos de incendios forestales. Entonces, lo que menos vamos a arriesgar nosotros es de nuestro patrimonio cultural a que sea susceptible de un incendio forestal durante esta visita masiva. Nosotros, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante todos los equinoccios tenemos un periodo de unos 3-4 días en donde incrementamos nuestro personal de vigilancia, solicitamos a las autoridades municipales y estatales que estén atentos para temas de urgencias médicas, protección civil, seguridad pública. Todo eso lo hacemos nosotros como instituto. Nos preocupamos porque eso tenga esa seguridad nuestros visitantes, esa certeza, y los invitamos siempre a que disfruten del patrimonio cultural, pero de una manera responsable, ¿no? Obviamente, a lo mejor sobra decirlo, pero es importante decirlo, evitar ingresar objetos que no están permitidos, como aerosoles, plumones, cualquier objeto que pueda rayar nuestro patrimonio cultural, pirámides, instalaciones, pirámides, o bien los árboles. Se nos ha dado el caso que aún con el personal de custodia podemos ver algunos casos en los árboles donde han puesto sus nombres, cosas de ese tipo. Claro. Todo este tipo de conductas y de acciones hay que evitarlas, hay que respetar la fauna que hay aquí, no hay que tratar de intervenir en eso. No hay que llevarse nada de la flora tampoco. Y básicamente eso, pues respetar las áreas delimitadas. Actualmente el observatorio continúa sin acceso al público. Esto es por un tema todavía de monitoreo, de mantenimiento. Todavía no tenemos certeza en qué momento vamos a poder reabrir y bajo qué condiciones. Entonces, pues también, digamos, no insistir en el tema de querer entrar al observatorio, a lugares donde sabemos y está anunciado que no se va a poder ingresar. Les pedimos que respeten estas indicaciones. Yo creo que también es importante recalcar que, a pesar que es una tendencia, este sitio arqueológico no es pet friendly. Sí. O sea, no es pet friendly. No se puede ingresar con mascotas.
Solamente se puede ingresar con mascotas de asistencia médica debidamente identificadas con su credencial médica que los acredite, solamente. Mascotas en general no pueden ingresar ni al museo ni a la zona. Es importante este comentario que haces para que podamos omitir esta parte, para que nuestros visitantes, si van a venir a visitar, omitan esta parte, porque ni siquiera tenemos lugar en donde las podemos dejar. Sí. Nada más para concluir, ¿nos podrías decir los horarios? Con todo gusto. ¿Y los costos? Claro que sí, abrimos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de ingreso por persona es de 100 pesos. Tenemos exención de pago, es decir, no pagan la entrada estudiantes y profesores con credencial vigente nacionales, menores de 13 años y mayores de 60 años nacionales también, jubilados, pensionados nacionales todos los días. Y los días domingo la entrada es gratuita para todos los mexicanos, únicamente presentando su identificación como mexicanos. Muy bien. Bueno, Cuautli, te agradezco una vez más por conocer este lugar que es digno de presumir para todos los que somos morelenses. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.